Buenos días, hoy vamos a hablar del linfoma primario del sistema nervioso central. Mi nombre es Amanda Cuesta, soy residente de tercer año de neurocirugía. El tema principal es el linfoma primario, pero vamos a hablar también, pues, muy someramente como para hacer el diferencial del linfoma sistémico o secundario. Bueno, el linfoma primario del sistema nervioso central, neoplasias raras, dan cuenta de solamente el 3% de todos los tumores cerebrales primarios. En los años 80, con la inminencia de la enfermedad del SIDA, incremento en la incidencia con relación, pues, al resto de la población, y en ese momento era más frecuente que incluso los gliomas de bajo grado y con una frecuencia inicialmente similar a la de los meningiomas. Sin embargo, en la actualidad, por el advenimiento y la mejoría en la terapia antirretroviral, esta incidencia ha disminuido en esta población y ha habido un aumento en los pacientes que están por encima de los 60 años de edad y que son inmunocompetentes. Esta enfermedad compromete el sistema nervioso central sin que haya una enfermedad sistémica y puede limitarse solamente al parénquima cerebral, a las leptomeninges, puede también afectar solamente la médula y los ojos. El origen pues no se sabe con claridad, sin embargo, no se ha encontrado tejido linfoide endógeno o circulación linfática asociada. Y el manejo es un reto porque a pesar de los avances actuales, existe todavía por resultados en cuanto a la general de la sobrevida libre de enfermedad. Representan entre todos los linfomas el 1% de todos ellos en el sistema nervioso. El único factor de riesgo que hasta la fecha se ha conocido es la inmunodeficiencia, y esto en relación con la disminución del número de células T que hacen o que facilitan que la proliferación y mutagénesis de las células B se perpetúe. La incidencia en pacientes con SIDA es alta, hasta el 10% hacia los años 80, pero eso ha venido disminuyendo en los últimos años, como les comenté. La mayoría de los linfomas que vamos a encontrar en el sistema nervioso central van a ser de estirpe no Hodgkin. Si hay un linfoma Hodgkin cerebral, generalmente vamos a pensar en una enfermedad sistémica, o sea, en un linfoma secundario o en un compromiso dural. Y el pico de la enfermedad en general, tanto de los pacientes con inmunodeficiencia adquirida como para la población general, va a estar entre la sexta década de la vida y ha permanecido siendo más frecuente en los hombres. Puede afectar, como ya les comenté, cualquier parte del sistema nervioso central, puede producir invasión o compresión de estructuras y puede producir también un efecto paraneoplásico, en el caso de esta parte ya haciendo el diferencial con la parte del linfoma secundario, ¿no? En general, los linfomas secundarios, a diferencia del linfoma primario, van a comprometer más las leptomeninges y no tanto el parénquima cerebral. La afectación del sistema nervioso periférico va a ser un poco más frecuente en el linfoma secundario, pero va a ser muy raro. Bueno, el linfoma secundario, a diferencia del linfoma primario, pues va a dividirse en varios grupos dependiendo de la estirpe de la enfermedad sistémica. Los más agresivos van a corresponder al de células difusas de las metástasis pues, producidas por el linfoma difuso de células B, que desafortunadamente es el más frecuente de todos esos linfomas secundarios. Generalmente va a ser responsable de hasta el 10% de los... El compromiso en el sistema nervioso central, cuando es de tipo secundario sistémico, va a tener estos tres componentes, indolente en el 3% de los casos, y la mayoría va a ser altamente agresivo, con unas sobrevidas muy disminuidas. La fisiopatología del linfoma secundario, a diferencia del linfoma primario, pues va a ser una diseminación hematógena por definición. Y también puede existir una diseminación a través del sistema venoso. Hay unos subtipos histológicos, que son estos que les acabo de mostrar. Esto va a ser muy importante en el diagnóstico o en el diagnóstico histológico inicial, porque eso nos va a permitir hacer una predicción de qué pacientes van a tener una recaída más temprana y si esos pacientes van a ser candidatos a terapia profiláctica, pues hablando solamente, sin necesidad de tener compromiso inicial clínico o por imágenes de compromiso central. Esto porque
diagnóstico de la invasión leptomeningia va a ser muy difícil de evaluar en las imágenes iniciales. Y hay que saber que existen unos tipos un poco más agresivos, sobre todo los que se asocian al sistema reproductor masculino. Es incierto si el compromiso inicial óseo o de la médula ósea aumenta el riesgo en el caso de los linfomas secundarios. Bueno, y factores de riesgo asociados para este tipo de linfomas pues van a ser inicialmente la edad y algunos otros como el estado sistémico de los pacientes dados por el aumento o el compromiso de extraganglionar y el estado sistémico definido por su estado nutricional. Bueno, en el caso de los linfomas secundarios, el tratamiento que se conoce como RCHOP, pues va a ser importante, sin embargo, ese tratamiento no va a ser efectivo en los linfomas primarios, como ya vamos a ver. Y las características clínicas de estos linfomas, en el caso de los linfomas primarios, van a ser unos imitadores de cualquier sintomatología porque se pueden ubicar desde la periferia y con mayor frecuencia en los ganglios basales y pueden simular cualquier tipo de compromiso. Sin embargo, en los linfomas secundarios pueden presentarse de manera un poco más específica, principalmente por su compromiso leptomeningia. Generalmente, estos pacientes se van a presentar con déficit de pares craneales, dolor radicular o dolor de espalda. Bueno, en el caso de los linfomas secundarios, las metástasis intraparenquimatosas, pues es lo que nos va a preocupar, además de las metástasis leptomeningias. La frecuencia va a ser estas que vemos acá, menor al 2%, y en el linfoma Hodgkin, y del 16%, pues entre todos los linfomas van a comprometer el sistema nervioso central para las enfermedades sistémicas. Bueno. Entonces, esa parte inicial introductoria era simplemente para hacer un recuento de que tenemos dos tipos de linfoma, un linfoma primario y un linfoma secundario. Nos vamos a enfocar un poco más en linfoma primario. Entonces, cuando tenemos pues un paciente con cualquier grado, con cualquier historia, ¿cierto?, de déficit neurológico, este tipo de linfomas pues estas lesiones pueden producir cualquier sintomatología. Entonces, la imagen que vamos a tener generalmente en nuestro paciente va a ser una tomografía. Entonces, cuando nosotros vamos a sospechar un paciente, vamos a sospechar ese diagnóstico de manera clínica y obviamente siempre de la mano de una imagen. Es importante esta parte y nos vamos a demorar un poco en el diagnóstico imaginológico porque esta va a ser una de las principales y mayores herramientas para definir qué vamos a hacer con ese paciente. Entonces, en la tomografía simple de cráneo, lo que vamos a encontrar van a ser lesiones hiperdensas, como vemos en esta imagen. Voy a buscar el puntero acá. Van a ser lesiones hiperdensas hasta en el 70% de los casos. Sin embargo, va a haber un porcentaje restante que estas lesiones se pueden ver isodensas o inclusive no pueden estar presentes, especialmente cuando el compromiso es leptomeningio o ependimario. Este es el caso, por ejemplo, de un hombre de 50 años que su único síntoma fue cefalea. La localización más frecuente de las lesiones en el linfoma primario van a ser hacia la línea media y van a tender a cruzar esta línea. Entonces, esta va a ser la característica. Y nuestro estudio imaginológico pues, de elección es la resonancia magnética. En la resonancia, entonces, vamos a tener la ayuda de las secuencias convencionales, que son las secuencias T1, T2 y el FLIR, y el contraste, por supuesto. Este es el caso, entonces, de otro paciente, simplemente consulta con un motivo neurológico característico, un hombre de 39 años con convulsiones para paresia, y estas son las imágenes que se encontraron en ese paciente. Estas lesiones van a ser lesiones altamente, con una densidad celular alta, por supuesto, y van a tener una característica, y es la relación microcitoplasma va a ser alta, y eso va a dar las características que les voy a mostrar a continuación. En las secuencias de T2, por esta densidad precisamente alta nuclear y celular, van a tender a comportarse igual a la sustancia gris, ¿no?, en las imágenes de T2. Esta es una imagen para mostrarles lo que encontraríamos en una imagen patológica, de un espécimen patológico.
y lo que vemos en las imágenes de resonancia pueden ser lesiones únicas o multifocales. Generalmente la mayoría de los linfomas primarios se van a localizar a nivel supratentorial y van a tender a ser isointensas en las imágenes de T2. Esto lo vamos a detallar entonces a continuación. Hasta el 80% van a ser supratentoriales, el resto van a dar cuenta del compromiso infratentorial y medular. Generalmente la lesión en los linfomas primarios va a ser una lesión focal intracerebral y cuando compromete el espacio supranucleo generalmente vamos a estar hablando de recurrencias o generalmente lo encontramos en recurrencias, no en el diagnóstico inicial. Pueden ser masas únicas o solitarias, como vemos en este paciente, y generalmente van a comprometer la sustancia gris, el área ventricular y el cuerpo calloso. Son como las localizaciones típicas. El 5% van a tener un contacto ependimario o con las meninges, ¿sí? Y existen unos patrones en el contraste, que son estos. La inmensa mayoría van a tener una captación densa y homogénea, como es la que vemos acá. Sin embargo, también pueden haber unas características atípicas, como son la captación heterogénea del contraste o en anillo, especialmente asociada a pacientes con inmunodeficiencia o en pacientes que tienen virus de Epstein-Barr positivo. Estos pacientes presentan una mayor frecuencia de hemorragias, necrosis y lesiones más grandes, y eso hace pues que tengan esta característica. Pueden también tener realce ependimario, realce de los espacios perivasculares, y una minoría, generalmente menos del 2%, van a tener ausencia de captación, ¿sí? Cuando tienen estas características, las últimas que les acabo de mencionar, pues van a ser difícil de distinguirlos de otras lesiones tumorales y nos vamos a ayudar de estas secuencias adicionales de resonancia que también son disidentes. Bueno, entonces aquí vamos a tener las secuencias de restricción que van a tener unas particularidades que les voy a mostrar. Entonces, las secuencias de ADC, ¿sí? Y lo que vamos a encontrar, o lo más llamativo, es que los linfomas van a restringir a la difusión del agua precisamente por el alto contenido celular. Y esto nos va a permitir diferenciarlos de los gliomas de alto grado, ¿sí? Que van a tener más bien una difusibilidad elevada, es decir, que no van a restringir tanto como los linfomas, ¿sí? Bueno, sin embargo, esto en algunos tumores, sobre todo en glioblastoma, puede ser insuficiente, pero esto nos puede ayudar. Adicional a esto, se ha visto en algunos estudios que las secuencias de difusión también pueden ser predictores de sobrevida post-tratamiento, y una disminución en esa restricción puede asociarse a una mayor sobrevida. Este es otro caso, un hombre de 71 años que viene a la consulta por un cuadro de quejas amnésicas en memoria reciente en los últimos años y trastornos del comportamiento. En la imagen que se le pide encontramos esta lesión que vemos acá, y es una lesión pues que compromete el parénquima, y también vemos un compromiso subependimario periventricular. Esto también es característico en el linfoma primario, ¿sí? Y esta es otra imagen, por ejemplo, de un hombre de 53 años con cefalea de desorientación. Nuevamente, la predilección de ese tipo de linfoma va a tener su estrecha relación con el área subependimaria, como vemos acá en estas imágenes, por los núcleos basales y por el cuerpo calloso. La mayoría, o casi todas, van a tener un componente estrictamente asociado con la línea media o los ganglios basales. Bueno, este es otro caso, una mujer de 64 años con hemiparesia derecha y deterioro cognitivo. Esta imagen para mostrarles la presencia de múltiples lesiones que pueden ser presentes hasta en la mitad de los pacientes, incluso un poco más. El compromiso meninge es poco frecuente, diferente del linfoma secundario, como ya les mencioné en la introducción, sin embargo también puede estar presente. Y en caso de haber un componente meningio, no va a ser visible en la tomografía y nos va a facilitar las imágenes de resonancia. Este diagnóstico. Tenemos varios tipos de linfomas. Lo que vamos a hablar son las características más generales y
y características. Esta imagen es para mostrar que hay unos tipos infiltrativos o altamente infiltrativos que se van a caracterizar por presentar, como vemos acá, un compromiso periventricular mucho más estrecho y miren que dibuja casi que a la perfección el compromiso o el sistema ventricular. Como todo, va a conservar las características en las imágenes convencionales de resonancia y son intensos en el T2 en asocio con la sustancia gris y van a tener un componente de hiperintensidad o aumento de la intensidad en el FLER. Van a captar igualmente en el contraste y la restricción en la difusión, que va a ser característico. Este es otro caso, un hombre de 37 años con incontinencia urinaria. Nuevamente, pues esta descripción para describirles la amplia variabilidad en los cuadros de presentación. Y esta imagen también para recordarles que uno de los diagnósticos principales o diferenciales en el caso de presentar estas imágenes atípicas, como vemos acá con aparentes áreas de necrosis y captación del medio de contraste irregular, nos van a hacer de pronto pensar en otros cuadros como glioblastoma. ¿Sí? Estas particularidades van a ser más frecuentes en pacientes con VIH-Sida y en los pacientes, como ya habíamos mencionado, con Epstein-Barr positivo. Generalmente los encontramos también en pacientes de más edad, mayores de 65 años, y en estos casos pues nos vamos a ayudar también de las imágenes de difusión, perfusión y espectroscopía cuando el diagnóstico pues no es como tan característico. La presencia de calcificaciones en las neuroimágenes del linfoma primario va a ser inusual, excepto si el paciente ha recibido previamente radioterapia o quimioterapia, es decir, que cuando vamos a hacer el seguimiento de un paciente con linfoma primario y tenemos una calcificación, pues probablemente sí la vaya a tener y no vaya a corresponder a otro diagnóstico. El edema perilesional pues va a existir, sin embargo, en comparación con gliomas o metástasis de tamaño similar, se dice que en relación a eso el tamaño del edema es menor. Sin embargo, si tenemos una lesión linfomatosa que tiene una hemorragia, pues probablemente ese edema sea importante también. Pero en general, el edema pues tiene una relación menor. Bueno, las metástasis intracraneales, entonces cuando hablamos de metástasis intracraneales de linfoma, hablamos de linfoma sistémico o linfoma secundario, y estas imágenes son para hacer precisamente esa claridad, esa salvedad con respecto al linfoma primario, esas características que les mencioné. Entonces, cuando hablamos del linfoma sistémico, vamos a hablar de dos tipos de metástasis leptomeningeas, como vemos en estas dos imágenes que les muestro acá, donde se ve el compromiso dibujado pues prácticamente las folias del cerebelo y los espacios perivasculares. Y también pueden tener una invasión cerebral, como vemos acá, que pareciera que esta imagen se desprende del esfenoides, bueno, o de la órbita. Las masas parenquimatosas en el linfoma sistémico secundario, como vimos en las diapositivas previas, van a ser infrecuentes o excepcionales. Y cuando ocurren, pueden estar asociadas a diseminación o crecimiento hematógeno de depósitos neoplásicos leptomeningios, como es este caso que vemos acá, que es un caso con aparente base dural de diseminación y presencia de esta masa. Este es el caso, por ejemplo, de una mujer de 32 años con un linfoma sistémico por esta afectación que se presentó con cefalea. Bueno, y esto ya lo dijimos. Existen otros componentes importantes en linfoma, como ya habíamos visto, un poco más difíciles de diagnosticar. Por ejemplo, el compromiso estrictamente peridural o radicular, como es en este ejemplo, en donde el único hallazgo puede ser, en estos casos de linfoma secundario, el engrosamiento de las raíces o de la cauda. Bueno, la espectroscopía va a ser nuestro caballo de batalla porque nos va a permitir hacer el diagnóstico diferencial con otros tipos de tumores, especialmente glioblastoma y gliomas y los gliomas en general. Entonces, este ejemplo que les traigo acá es para mostrar dos tipos de lesiones distintas, un linfoma unifocal y un linfoma multifocal, ¿sí? Son los ejemplos de las imágenes previas que les mostré. La característica básica va a ser una disminución
pues en la espectroscopía o en resumen, va a ser que vamos a encontrar una disminución en el N-acetilaspartato que va a estar asociada con, pues, obviamente, una disminución del tejido neuronal normal. Vamos a tener una disminución en el pico de mioinositol, un aumento en el pico de colina y un pico prominente de lípidos y de relación lípidos-lactato. Por definición, lo que vamos a encontrar acá, o lo que se describe en la literatura, es si tenemos un pico prominente de lípidos en un tumor de apariencia sólida, como lo vemos acá en estas dos imágenes, lo que vamos a considerar es, como primer diagnóstico, pues un linfoma. Puede también presentarse en glioblastoma, pero en los casos de glioblastoma va a estar asociado más con la presencia de necrosis, a diferencia de acá, pues que es una lesión completamente sólida, y precisamente en estos voxeles es donde se va a encontrar ese pico de lípidos. Las imágenes de perfusión también van a ser muy importantes. En el caso del linfoma, la neovascularización no va a ser marcada o va a estar ausente, y eso va a hacer que los volúmenes sanguíneos medidos en el CDB sean bajos, ¿no? Entonces, eso es lo que mostramos acá. Esta es la lesión isointensa en el T2 y no tiene una relación de neovascularización como esperaríamos en otros tumores de alto grado, como glioblastoma, por ejemplo, en donde la angiogénesis es importante. En este caso no lo es. En caso de que las secuencias de difusión sugieran que el paciente tiene una lesión hipercelular y no se muestre, pues, como en este caso, una elevación del flujo del volumen sanguíneo, se debería considerar, pues, el linfoma en lugar de un glioma de alto grado. Y también va a tener un valor pronóstico, y es que valores más bajos se van a asociar con una peor sobrevida libre de enfermedad y una peor sobrevida global. Sin embargo, esto, aunque es una ayuda, no va a ser la regla. Hay algunos casos, por ejemplo, ¿sí? En donde inclusive el linfoma puede tener un alto volumen pues puede tener un alto volumen cerebral, ¿sí? Como vemos en esta imagen, esta primera secuencia corresponde a un paciente con linfoma y esta segunda secuencia a un paciente con glioblastoma. En este caso, lo que nos puede ayudar es la restricción de la difusión, que va a ser marcada en los pacientes con linfoma. Como se ve, pues, en este caso del linfoma, y acá que está la difusibilidad facilitada en el caso de glioblastoma. Bueno. Este es un caso, son casos un poco más raros. El linfoma medular es un diagnóstico un poco más difícil, pero también lo podemos encontrar, como lo vemos en este ejemplo. Como ya habíamos visto o les había comentado al inicio, el aumento de la incidencia en los pacientes inmunocompetentes y en general en los pacientes de más edad, pues ha hecho que los objetivos terapéuticos vayan cambiando y que tengamos a la fecha pues nuevos enfoques terapéuticos. Sin embargo, a pesar de los avances en ello, la sobrevida global de estos pacientes ha todavía sido pobre. Aunque nosotros observemos en el seguimiento imaginológico inmediato una buena respuesta a la quimioterapia y a la radioterapia. El diagnóstico, la sospecha, pues va a ser completamente dado por la imagen de resonancia, y la frecuencia de aplicación de biopsia vamos a encontrarla en el 70 hasta el 98% de los pacientes. Este dato es importante porque, a pesar de que la recomendación, es en la actualidad, existe hasta un 2% de casos de pacientes con esta sospecha en las que no es posible realizar una biopsia. Y lo que sabemos, el consenso que hay hasta la fecha, es que el control tumoral y la sobrevida no mejora con cirugía. Sin embargo, esto lo vamos a evaluar enseguida. Entonces, ¿cómo va a ser el diagnóstico de estos pacientes? Las últimas recomendaciones con evidencia fuerte son las que publicó Lancet hace 5 años y una revisión que hizo un grupo alemán hace 2 años. Entonces, la elección, obviamente, después de tener un paciente con una clínica neurológica muy variable, como les acabo de mostrar, va a ser, pues, por supuesto, la resonancia. Este va a ser nuestro caballo de batalla, y a manera de recomendación, se ha planteado la biopsia antes del inicio del tratamiento, ¿sí? No se recomienda iniciar tratamientos sin confirmación histológica, porque este tipo de enfoques no tiene respaldo en la literatura.
Si hay uso de esteroides antes de la biopsia planeada y el paciente tiene historia o sospecha de remisión de la enfermedad o incluso se llega a hacer la biopsia y el reporte es un tejido inflamatorio inespecífico, lo que se recomienda es realizar una nueva biopsia cuando haya una nueva resonancia que evidencie la enfermedad tumoral, no antes. ¿Sí? Estos son los marcadores histológicos para la clasificación según la OMS, y en el caso de sospechar linfoma primario, lo que vamos a solicitar o la batería que los pacientes deben de tener va a ser siempre un VIH, porque eso nos va a cambiar obviamente el enfoque, una punción lumbar y la evaluación oftalmológica por la alta frecuencia del compromiso ocular que van a tener sus pacientes. En caso de mostrarse células de linfoma en el líquido cefalorraquídeo o el humor vítreo, si por alguna razón se hace este estudio, más la sospecha clínica y radiológica, esto puede ser la única indicación de evitar la biopsia, ¿sí? Para hacer la confirmación. Y existen algunas sugerencias en cuanto a al estudio confirmatorio, como es la realización del inmunofenotipo por citometría y un análisis inmediato después de tomar la muestra para mejorar la sensibilidad. Y esto es muy importante porque cuando hay un reporte solamente de evidencia de clonalidad de células linfocíticas, no va a ser insuficiente para el diagnóstico. Cuando tenemos ya entonces un diagnóstico con esas particularidades que les mostré, es importante que ese paciente tenga una estratificación sistémica. Eso lo vamos a hacer por examen físico, obviamente según el déficit que tenga, va a haber necesidad de realizar una biopsia de la médula ósea para hacer la confirmación y la tipificación del tipo de compromiso. La ecografía testicular es muy importante porque nos va a diferenciar de unos tipos, sobre todo de un tipo de linfoma secundario y es el de peor pronóstico, cuando existe pues afectación del sistema ginecológico, el sistema reproductor masculino, y es importante la estratificación sistémica a través de las imágenes en tórax, abdomen y pelvis. La única imagen que hasta la fecha se recomienda que pudiera sustituir estos dos estudios, la ecografía testicular y el escanigrama pues, torácico corporal, es el PET-FG. ¿Sí? Esto es básicamente para evaluar la presencia de lesiones en otros sistemas. Bueno. Cuando realizamos una punción lumbar a estos pacientes, tener un líquido cefalorraquídeo completamente normal es infrecuente. A lo sumo podemos encontrar hiperproteinorraquia y pleocitosis linfocítica. Y por supuesto, pues el rendimiento va a depender del sitio de toma de la muestra y del momento de la enfermedad. Entonces, para hablar ya del tratamiento, que es como lo que más pronto nos puede o nos convoca a esta reunión. Entonces tenemos estos cuatro ítems. Entonces, la mejoría en las últimas 2 décadas en cuanto al enfoque del tratamiento ha sido lograr o buscar unos objetivos curativos de esta enfermedad. Sin embargo, esto no ha sido posible. Y a pesar de la alta quimiosensibilidad y radiosensibilidad evidenciado por las imágenes de resonancia en los seguimientos cortos, esas remisiones generalmente duran muy poco y la sobrevida de estos pacientes no se ha visto beneficiada de manera particular. Hace alrededor de 10 años, la sobrevida de estos pacientes iba entre 10 y 20 años. Y a los 5 años estaban vivos, 10 y 20 meses. Y a los 5 años estaban vivos solamente el 30% de los pacientes. Esto ha mejorado, pero de manera un poco pequeña. Entonces, si nosotros hablábamos de aplicar a un paciente radioterapia sola, esto lo hacíamos hace 30 años, en los años 90 y antes de ello, esto inducía una resolución radiológica en el 60% de los pacientes. ¿Sí? Entonces, solamente aplicar radioterapia sí puede resolver las imágenes. Sin embargo, la duración de esa remisión es corta y la sobrevida descrita en esos estudios era entre 12 y 18 meses solamente con radioterapia holocraniana. Cuando les damos quimioterapia,
altas dosis de metotrexate, sumado a radioterapia con o sin quimioterapia intratecal, la sobrevida de 12 meses puede aumentarse hasta entre 30 y 60 meses. Sin embargo, las altas dosis de metotrexate se asocian a una toxicidad y baja adherencia, ¿sí? Esto como que que eran como las terapias iniciales de hace 30 años, en el caso de la radioterapia, y de hace 20 años de la adición de quimioterapia, se ha venido evolucionando en este manejo. Lo que más va a limitar la penetrancia de los factores o de los medicamentos va a ser la barrera hematoencefálica, y esa va a ser la principal diferencia con el linfoma secundario sistémico. Los pacientes añosos van a tener una particularidad y es el riesgo de neurotoxicidad, ¿sí? Y una de las preguntas más importantes que se han hecho en los últimos años es el momento para adicionar la radioterapia, puesto que en los pacientes más añosos esto puede implicar un aumento del deterioro cognitivo, y en los pacientes más jóvenes que presenten una resolución completa y que tengan unos factores predictores más favorables, si esta adición de radioterapia temprana pudiera reemplazarse por otro tipo de tratamiento. Las recomendaciones con estudios prospectivos son escasos, y la mayoría de estudios que vamos a encontrar van a ser pues, retrospectivos y de grupos poblacionales pequeños, excepto por unos cuantos que les voy a mostrar. Cuando hablamos, generalmente, esta parte si no la podemos saltar, y es el efecto de los esteroides. Estos van a producir lisis y regresión del tumor entre el 40 y el 85% de los casos, y la velocidad puede ser tan variable en cuanto a la regresión de la lesión de entre 1 y 2 días, inclusive algunos autores como este que les traigo acá, reportan hasta de 8 horas después de la aplicación de dexametasona. Si desaparece con la lesión, ¿no? Vamos a hablar de un tumor fantasma. Sin embargo, o inclusive si hay una respuesta parcial con los esteroides, la lisis tumoral que se produce puede ser tan importante que la biopsia puede dar no diagnóstico. Sí, es por eso esa recomendación que les hice, que nos hacen pues al inicio, de por qué deberíamos esperar a que reaparezca la lesión después de la aplicación de esteroides. Bueno, y los esteroides inclusive pueden alterar las imágenes en tomografías de resonancia, inclusive las imágenes dinámicas. Esto porque va a tener un efecto de normalización del efecto inflamatorio de la barrera hematoencefálica. Bueno, siguiendo con esa parte del tratamiento, entonces, en cuanto a la cirugía de esas lesiones, como vimos, lesiones grandes, de aspecto tumoral, algunas con efecto de masa, estos estudios, que son estudios pequeños, entre 30 y 50 pacientes, retrospectivos y series de casos, pues demostraron o hicieron una asociación de no aumento de la supervivencia, y esto lo asociaron con una posibilidad de un aumento de las siembras leptomeningias. Adicional a ello, la cirugía puede aumentar la morbilidad por la localización generalmente profunda de las lesiones, y en ese momento, miren que esos son los estudios reportados pues, que describen la cirugía como no favorable para ese tipo de lesiones, ¿sí? Sin embargo, son series retrospectivas y pequeñas. Y lo otro es que la naturaleza multifocal e infiltrativa de las lesiones tumorales pues, va a hacer que la resección vaya a ser incompleta la mayoría de las veces, y que esos pacientes pues, puedan tener, no se beneficien de esta intervención. Sin embargo, hay algunos estudios igualmente retrospectivos, pero muy llamativos, como este, publicado en Lancet hace 10 años, pero que todavía tiene vigencia y se describe en varios protocolos actuales, ¿no? Entonces, este estudio fue inicialmente la evaluación de las altas dosis de metotrexate para definir en qué momento se debería obviar el uso de la radioterapia como terapia de consolidación, ¿sí? Entonces, la característica de esos pacientes, hubo un subgrupo de pacientes, como vemos acá en este cuadro, y es que a un grupo de pacientes importantes les aplicaron cirugía,
¿sí? Los autores dicen que probablemente estas resecciones parciales o resecciones totales se debieron al desconocimiento de los centros donde se hicieron estos protocolos del manejo del linfoma, ¿sí? Sin embargo, este grupo de pacientes, como vemos acá, no es despreciable, sirvió para un estudio, para un análisis secundario que se publicó posteriormente en cuanto a estos pacientes que se operaron, cómo les fue. Entonces, estos pacientes tuvieron un aumento en la sobrevida, tanto para los que se les resecó parcialmente la lesión como a los que tuvieron una resección total. ¿Sí? Y ese aumento de esa sobrevida fue independiente tanto del Karnofsky como de la edad. Bueno, y también, pero ese análisis, cuando se ajusta por el número de lesiones, precisamente debido a la naturaleza multifocal de las lesiones, ¿sí? Solamente ahí no hay una diferencia en la sobrevida global. Entonces, esta es la tabla que nos presenta este estudio que se publicó 2 años después y es como una de los estudios que sigue mencionándose en la literatura actual porque no se han vuelto a hacer, pues como no hay un estudio prospectivo hasta la fecha evaluando esta posibilidad. Entonces, como vemos acá, la mediana de sobrevida libre de enfermedad y la mediana de sobrevida global, para el caso de las resecciones totales, pues fue de 32 meses, para la resección subtotal de 31 meses, y para los pacientes que se dieron una biopsia, como es la mayoría de los pacientes que actualmente manejamos, pues es de 18 meses. Sin embargo, cuando se comparan de manera estadística las sobrevidas libres de enfermedad, como ya les digo, va a permanecer siendo significativo solamente en este ítem si se hace una comparación basada en el número de lesiones de los pacientes. ¿Sí? Entonces, según estas particularidades de si la cirugía sirve o no sirve, hasta la fecha esto no se ha aclarado mediante un estudio prospectivo y los grupos importantes que manejan el linfoma, como son los franceses y los alemanes, dejan a elección del grupo tratante si realizar cirugía o no. Generalmente la recomendación de expertos que encontré para este ítem es que si el paciente tiene un deterioro neurológico agudo y no hay otra causa más que la lesión con efecto de masa, pudiera practicarse una resección y de lo contrario no hay otra aseveración. Este es el estudio más fuerte que encontré sobre este punto. Los esquemas terapéuticos actuales, entonces los que están basados en la radioterapia y la quimioterapia. Entonces, cuando veíamos las guías que tenemos hasta la fecha, son las guías de Lancet del año de hace 2 años, ¿sí? En las que nos plantean un tratamiento de primera línea basado en metotrexate y un tratamiento de consolidación basado en radioterapia holocraniana o quimioterapia a altas dosis más trasplante de células madre autóloga. Sin embargo, la decisión de cuál tratamiento de consolidación elegir pues, se basaba más como en la recomendación de los expertos y encontré este estudio que también me lo recomendaron mis profesores. Es muy importante porque nos muestra el manejo actual de los centros de referencia en cuanto al linfoma en el sistema nervioso central y qué tan efectivo ha sido ese tratamiento en los últimos 10 años. Entonces, el esquema terapéutico de elección en la fecha va a ser las dosis altas de metotrexate. Ese es el 92% de los pacientes de los centros de referencia en el mundo. En total, para este estudio, incluyeron 1.002 pacientes, usaron como primera línea el metotrexate, adicional a la citarabina para mejorar precisamente la penetrancia y el efecto de este medicamento. La terapia de consolidación va a depender de la edad de los pacientes. Y si los pacientes son jóvenes, generalmente menos de 60 años, la terapia de combinación en el 77% de todos esos centros va a corresponder a estos dos. Radioterapia holocraniana y quimioterapia, cualquiera de las dos, radioterapia holocraniana o quimioterapia a altas dosis más trasplante de células madre autóloga. ¿Sí? Generalmente los pacientes que son más jóvenes, la tendencia actual y las recomendaciones que se hacen de acuerdo a esos esquemas es evitar la radioterapia holocraniana y de pronto inclinarse por este segundo ítem.
A pesar de ello, la respuesta completa a la quimioterapia inicial puede ir desde un 50% hasta un 60%. El resto de los pacientes van a permanecer con una respuesta incompleta. Para los pacientes mayores de 60 años, entonces, la radioterapia holocraniana y la quimioterapia más trasplante de células madre, pues va a ser un poco menos frecuente en cuanto a su recomendación. Los centros de práctica solamente la han aplicado en estas frecuencias que vemos acá, 9% y 2%, y hasta la fecha para estos pacientes, pues el manejo va a tender a ser un poco más paliativo y menos agresivo. Igualmente, la primera línea sigue siendo la de los pacientes jóvenes y en estos casos, en los pacientes de más edad, el rituximab no tiene una evidencia fuerte y se asocia en cuanto a la resolución de estos cuadros y se puede asociar a un aumento de la toxicidad. Estas son las características de estos pacientes. Esto es básicamente para demostrarles la sobrevida a 1, 2 y 5 años y las características de las principales características de la población. Esto se los voy a detallar en las siguientes diapositivas, ¿sí? Bueno, entonces, cuando aplicamos la quimioterapia de primera línea, la mediana de sobrevida libre de progresión va a ser de solo 10.5 meses. A partir de esa edad, independientemente de la edad, los pacientes van a continuar su progresión. Entonces, esta primera conclusión es muy importante porque nos muestra que independientemente de la edad, con este tipo de quimioterapia, los pacientes pueden tener una respuesta por lo menos esperable y podríamos superar ese paradigma de que los pacientes entrados en años solamente se beneficiaban de un cuidado más paliativo. En cuanto a la mediana de supervivencia general, hace 10 años, esta mediana, como les mencioné, era de entre 10 y 20 meses y con la quimioterapia que se ha propuesto en los últimos años, pues ha aumentado hasta 25 meses, ¿no? A 2 años, el 51% de los pacientes están vivos y a los 5 años el 38%. Esto también pues ha mejorado un poco. Hace 10 años, esta sobrevida a 5 años era del 25 hasta el 30%. ¿Sí? La edad va a ser importante en los menores de 60 años, a 2 años la sobrevida va a ser esta que vemos acá, 70%, y a 5 años, 61%. En los pacientes mayores de 60 años, esa sobrevida general va a ser un poco reducida de 15.5 meses y la sobrevida va a ser un poco menor, ¿no? Y la mediana de supervivencia libre de enfermedad, solamente, como ya mencionamos, 10.5 meses. El seguimiento, no hay unas recomendaciones claramente establecidas de cuándo hacer un seguimiento y en qué momento. Sin embargo, los estudios que vamos a pedir van a ser estos. Como son supervivencias cortas, medidas generalmente en meses, vamos a realizar imágenes de resonancia, evaluaciones oftalmológicas de líquido y evaluación si hay o no presencia de dosis de esteroides mensuales, inclusive dependiendo de la evolución de los pacientes, trimestrales. Cuando en esos estudios de seguimiento presentamos una recaída, entonces la recomendación en cuanto a qué vamos a hacer con este paciente, pues no tenemos una recomendación, pero los centros de excelencia se han inclinado por esto que vemos acá. La quimioterapia de segunda línea, la mayoría es lo que recomiendan, seguido por cuidados paliativos y radioterapia holocraniana. Cuando hablamos de un paciente que presenta una recaída después de haber presentado una resolución en un paciente que se le aplicó una terapia de primera línea y de consolidación, generalmente son pacientes que tienen esta edad y se asocian a un Karnofsky más o menos de 60, ¿sí? En una mediana, perdón. Cuando hablamos, y les quería resaltar esta particularidad, y es el trasplante de células madre que ha tenido y quimioterapia de altas dosis en el tratamiento de los pacientes con recaída. Generalmente cuando se aplican este tipo de tratamientos se hacen en pacientes más jóvenes, de menos de 60 años, y con unos estados funcionales muy buenos, por encima de 80 o más. Y esos son de pronto los únicos pacientes que se han rescatado o que pueden tener una mayor recomendación para la aplicación de este tipo de tratamientos, pero hasta la fecha no sabemos qué tan fuerte sea la respuesta
tras una recaída. Bueno, si les aplicáramos eso a los pacientes más jóvenes. La supervivencia, cuando tenemos una recaída, entonces después de presentarla, se va a ver francamente disminuida. Generalmente la mediana de supervivencia va a ser de solo 7 meses, y esta es el porcentaje de pacientes vivos a 1 año, a 2 años y a 5 años. Si les aplicaran entonces a ese subgrupo de pacientes quimioterapia de altas dosis más trasplante de células madre, después de una recaída en estos pacientes jóvenes, las frecuencias de sobrevida pueden ser un poco mayores, pero como les digo, son pacientes un poco más sanos, un poco menos enfermos, perdón, con unos Karnofskis altos de 80 más y menos de 60 años, puedan beneficiarse de ese tratamiento, y es como la única recomendación que nos pueden dar este grupo de expertos para el tratamiento de estos linfomas primarios. Bueno, entonces, como conclusiones, el linfoma primario sigue siendo un reto diagnóstico y terapéutico. Como vemos, a pesar de la mejoría en unos esquemas terapéuticos un poco más claros y más definidos, la respuesta pues sigue siendo pobre o un poco sombría, y el pronóstico pues no se ha mejorado sustancialmente en los últimos años. Esperamos que con estas últimas claridades, sobre todo con el uso de quimioterapias un poco más menos tóxicas y el uso de otras alternativas como el trasplante de células madre, pudiera mejorarse en los últimos años ese pronóstico, y pues la enfermedad refractaria, independientemente de la edad, pues va a ocurrir. Bueno, eso era como todo lo que les traía sobre linfoma. Muchas gracias. Alma mater de la